y vamos a ir a esta pantalla que está acá. ¿Se ve bien ahí o no? ¿Sí? Sí. Ya. Nosotros estábamos viendo en la clase anterior posibles riesgos que pueden haber en un proyecto. Y vimos los riesgos, alcanzamos a ver los riesgos relacionados con aseguramiento de calidad. Ahora, a propósito de esto que estoy comentando, y en relación a una revisión que empecé a hacer ayer de la parte 2 y 3 del control 1, aprovecho de hacer un comentario general. Cuando yo por ejemplo en el problema 2, si ustedes se acuerdan que se hablaba de la empresa KTD, y se mencionaba que esa empresa tenía una serie de problemas, varios síntomas, por decir así, que habían atrasos que alcanzaban al 20%, que los equipos que apoyaban la construcción tenían problemas de mantenimiento, y así habían varias. Y por ahí había una consulta de las que yo les hacía que tenía que ver que determinaran las causas. Entonces, ahí hay una confusión de conceptos, ¿eh? No toda la gente lo tiene claro. Esto es lo mismo que el caso de una enfermedad. Uno va al médico, dice, me siento cansancio cuando camino mucho, o cuando camino una cierta cantidad, o se me acelera de repente el corazón. Esos son síntomas. El problema de cuál es la causa se tiene que investigar. El médico tendrá que decir, a ver, hagámosle un test de esfuerzo, pareciera que el corazón, hagámosle un electrocardiograma, hagamos un análisis de sangre, etcétera, etcétera. Y en base a las evidencias que él obtenga de esos exámenes, que son evidencias objetivas, él va a poder diagnosticar cuál es la causa de ese problema. Acá pasa lo mismo, ya sea el atraso del proyecto que se mencionaba en ese caso, ya sea el tema de que las máquinas no están funcionando como corresponde, el hecho de que a los proveedores no se les seleccionaba de acuerdo a un cierto criterio, todo eso obedece a causas raíces que uno tiene que investigar. Y esas causas raíces se hacen mediante equipos de trabajo, porque hay distintas visiones, distintas experiencias. Al juntar varias personas, se puede hacer un análisis mucho más completo. Y se hace usando un método que se llama el de los 5 por qué. ¿Por qué ocurrió tal cosa? ¿Por qué ocurrió tal otra? Y así voy adentrándome en el problema hasta llegar a un momento en que ya los 5 por qué no tiene sentido, porque ya llegué a la causa final. Entonces les comento eso porque no he revisado todas las pruebas, pero yo creo que he revisado un 60 o 70%, y hay gente que se confunde con ese tema. Para que lo tengan claro que el analizar una causa es llegar al fondo del problema. No basta con hacer una descripción genérica y que está en la superficie. Queremos que si uno se tira a la piscina, llegue hasta el fondo de la piscina. Que no quede arriba del agua ni en el intermedio. Queremos que llegue al fondo. Dicho esto, voy a seguir entonces con lo que estábamos y vamos a pasar a ver los riesgos asociados a la calidad del producto que se le va a entregar al cliente
o el entregable que se le va a entregar al cliente en un proyecto. Si estamos hablando de un proyecto informático, o de tecnología de información, el producto va a ser el software, que va a tener ciertas características, ciertos atributos, y que se lo vamos a entregar a un cliente para que él lo aplique en determinados procesos. Si el proyecto es la modernización y la optimización de una planta productiva, dentro de los productos que va a generar ese proyecto, vamos a tener ciertos nuevos layouts o nuevas disposiciones de las máquinas, de los equipos que se van a instalar, especificaciones técnicas de los elementos que a lo mejor van a automatizar el proceso productivo. Todo eso van a ser productos. En un proyecto de ingeniería está claro que los productos son planos de distintas disciplinas de ingeniería y documentos técnicos, en que los documentos técnicos constituyen una variedad de cosas como memorias de cálculo, criterios de diseño, hojas de datos para los equipos, etc. Si estamos en un proyecto constructivo, los productos van a ser partidas de obra, que se llaman. Entonces una partida tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento de tierra, con la compactación de los terrenos, la preparación del terreno para después colocar ahí las losas de hormigón. Y así van a haber partidas después con los muros, partidas con la instalación del aire acondicionado. Bueno, esos son los productos. Entonces, ¿cuáles son los posibles riesgos? Primero, que no se cumplan los requisitos. El dueño del proyecto puso en las bases que requería que se hicieran, o que las cañerías por donde iba a ir el agua para el sistema de protección contra incendios fueran de un acero especial. Se define con un ASTM 3224. O que las soldaduras tendrían que ser en una estructura metálica X de una determinada manera. Bueno, si yo entrego el producto sin cumplir ese requisito, obviamente estoy generando un riesgo de que primero me lo rechace el cliente, que es lo más probable que lo va a hacer. Voy a tener que reprocesar, y ese reprocesamiento puede ser bastante complicado dependiendo en qué lugar se produce ese incumplimiento. Después, otro tema, la variabilidad en la completitud de los entregables. Cuando yo escribo un libro, por ejemplo, que también es un producto, ¿cierto? Yo tengo, el libro tiene que tener un cierto contenido. Y el libro tiene que tener un índice, probablemente una introducción, capítulo 1, 2, 3, 4, etcétera, una conclusión. Y cada capítulo, a su vez, tiene que tener una estructura. Bueno, cuando estamos hablando de completitud de entregables, es porque falta alguno de esos elementos para completar el producto, ¿no? Está incompleto. Es como cuando en un plano, por ejemplo, yo no coloco las cotas, que son las dimensiones, ¿cierto? De una vista, de una casa, o una vista de un sistema de cañería. No dimensiono, no coloco, por ejemplo, cuáles son los diámetros de las cañerías, o no uso la nomenclatura porque si uno se mete, ¿cierto?, en dibujo técnico, en ingeniería mecánica se usan ciertas
signos o hay cierta nomenclatura para determinar o definir determinados elementos técnicos. Lo mismo en la parte eléctrica. Bueno, cuando faltan algunas de estas cosas es porque hay una variabilidad en la completitud. Hay algunos programas que están saliendo muy bien y van a ser aprobados a la primera, y hay otros que van a tener brechas en términos de la información que deberían contener. Esa variación en la completitud, entre paréntesis, y esto de la variabilidad en los procesos, tiene que ver con esta herramienta que alguna vez lo hemos mencionado, que es el Six Sigma, ¿ya? Que es una herramienta que tiende a reducir la variabilidad. Acuérdense que la distribución de probabilidades, de acuerdo a la campana de Gauss, tiene una cierta forma. Lo que pretende, lo que hace esta metodología Six Sigma es reducir esa variabilidad. Otro error que puede generarse en la calidad de productos son por errores graves en el diseño. Fíjense que un error grave en el diseño puede significar que un edificio se venga abajo por un terremoto de una cierta magnitud. Un error grave en el diseño es lo que pasó en el Caucao, probablemente, en el puente Caucao, que nunca ha funcionado como corresponde. Han ocurrido en algunos proyectos que, pasado un cierto tiempo de funcionamiento de la planta, empiezan a haber filtraciones en distintos puntos de la planta, en los estanques, en las cañerías, o comienzan a haber trizaduras en las fundaciones de ciertos equipos. Bueno, esos son producto de que en el diseño mismo, en el cálculo, la metodología de cálculo no se hizo como corresponde. También podría ocurrir a lo mejor por la construcción propiamente tal, o sea, cuando se hizo la fundación, la relación agua-cemento no fuera la pertinente o la cantidad de las armaduras que tienen que ir en la estructura de hormigón no cumplía los estándares. Bueno, pero me estoy refiriendo al diseño propiamente tal, el cálculo, la metodología cálculo. Por eso que hay muchas empresas de ingeniería que tienen que tener definida una memoria de cálculo, cómo se calcula una cañería, cómo se calcula un estanque de gran volumen, de gran altura, cómo se calculan las fundaciones de los equipos mecánicos, cómo se calculan los circuitos eléctricos o de automatización de ciertos procesos. Bueno, otro elemento otro riesgo es la mala calidad de los entregables, porque son confusos, incluso incoherentes en algunos casos, incompletos. Si ustedes se fijan, ese es nuevamente un síntoma. El problema de fondo es probablemente que las personas que hacen los entregables, los que hicieron la especificación técnica o los que hicieron el plano, o eran personas que no tenían las competencias adecuadas, o eran personas que no contaban con la información suficiente para generar un buen entregable. Bueno, ahí es cuando comienza el análisis de las causas. Otro riesgo, ineficiencia en la confección de informes de calidad. Bueno, les pedí que ustedes elaboraran un informe de calidad a propósito en el control 3, en base a su criterio. Se supone que un informe de calidad tiene que tener ciertos contenidos. Debería mencionar sobre, por ejemplo, qué se ha hecho con la gente
para prepararla en términos de calidad, por ejemplo, en términos de entrenamiento del personal. ¿Qué actividades se hicieron en control de calidad? ¿Qué actividades se hicieron en aseguramiento de calidad? Si han habido no conformidades, ¿qué se está haciendo para resolverlas? ¿Qué aspectos son preocupantes desde el punto de vista de la calidad mirando el proyecto hacia el futuro? En fin, tiene que tener toda la información que le permita a alguien decir, esta es la radiografía de cómo va la calidad en mi proyecto en un determinado momento, de qué cosas me debería preocupar para el futuro, para evitar problemas. Y bueno, esa ineficiencia en la confección podemos generar informes muy pobres, con muy poca información o información muy genérica, o informes muy completos. Usted, Profe, ¿sí? ¿Con quién? disculpe, con Nicole, hay compañeros que quieren entrar, parece, a la conferencia, a la sala de conferencia. Escucha, a ver, déjame ver cómo entro aquí, cómo salgo. Participante, aquí debería estar. Pero parece que yo lo tengo a todos, ya no hay nadie. ¿Estás seguro? Ahí entró uno. Ah, ya, Ya. ya, Gracias. ok. Eh, entonces estaba hablando que estos informes de calidad pueden ser de mayor o menor calidad en términos de los contenidos, de la información que tienen. Y ustedes tienen que acostumbrarse, fíjense que yo les voy a hacer un comentario. Si ustedes llegan a trabajar en un proyecto y, por ejemplo, estuvieran a cargo del área calidad y estuvieran trabajando para Codelco, Codelco les va a pedir al equipo que se reúnan con ellos una vez a la semana. Son reuniones que duran 3 horas fácilmente, en que cada uno de los integrantes del equipo ejecutor del proyecto, tiene que mostrar algunas láminas, alguna información, que lo comparte con el resto de la gente que está en la reunión, de cómo va su área. Y en esa reunión están el jefe de proyecto por el lado del ejecutor y por el lado de Codelco, el jefe de construcción del ejecutor y el jefe de construcción por el lado de Codelco, el jefe de calidad del ejecutor y el jefe de calidad que tiene Codelco, y así. Son organizaciones espejo. Entonces estamos hablando que está uno en una reunión en que hay fácilmente 20, 25 personas. Todos ingenieros con cierta experiencia, y uno no se puede dar el lujo de llegar ahí con un informe a media máquina, porque si no lo van a destrozar, lo van a hacer tiras. Entonces, en estricto rigor lo que ha ocurrido. Yo he visto gente que sale casi llorando, y gente ya, estamos hablando, no son cabros jóvenes, son personas que tienen ya su experiencia, pero se descuidaron e hicieron mal las cosas, y eso lamentablemente en ese tipo de proyectos lo van a pagar. Incluso lo pueden pagar caro hasta al punto que el dueño del proyecto, en este caso Codelco, si uno está haciendo las cosas no muy bien, puede pedir la salida de uno de los integrantes del proyecto. No me gusta por tal y tales razones, ha hecho las cosas no muy bien, así que tiene que irse. Entonces, por eso que ustedes tienen que ir acostumbrándose a ir teniendo cierta rigurosidad. Esto, hoy en día, la primera prueba de fuego que ustedes tienen o que van a tener va a ser su tesis. Ahí van a tener que ser muy rigurosos para que les vaya bien. Bueno, sigamos.
Lo otro es falta de juicio experto en toma de decisiones. O sea, cuando uno está elaborando o está haciendo un diseño de un producto, hay criterios, ¿cierto? Criterios que están dados por la ciencia. Estamos hablando de, no sé, estoy calculando una cañería, tengo que saber algo de mecánica de fluido, tengo que saber algo de resistencia a materiales, tengo que conocer una serie de elementos, incluso componentes del tipo fluido que va, su viscosidad, etcétera. Y con todos esos elementos yo voy tomando ciertas decisiones. En la medida que son más complejas el tipo de fluido que transporto, es más difícil el poder hacer el cálculo. Por lo tanto, se requiere un juicio experto. Eso también puede generar un serio problema, muy especialmente cuando tenemos al frente un dueño del proyecto que tiene especialistas que conocen el tema y que van a exigir la fundamentación de las cosas. Bien, vamos a otros tipos de riesgos. Hay también riesgos por por el gerenciamiento o la dirección del proyecto. Un riesgo podría ser que el equipo del proyecto está poco afiatado, ¿cierto? Es como un equipo de fútbol en que contrato a 5 o 6 jugadores nuevos y me pongo, y estos jugadores empiezan a participar en algunos torneos y obviamente no se conocen muy bien, no están afiatados en su juego, no están suficientemente coordinados. Y obviamente no es solamente un tema físico en el caso de los jugadores, también hay un tema de los egos, un tema del compañerismo, un tema del estilo de juego que tienen cada uno. Bueno, en el caso de un proyecto también cada persona es un mundo aparte. Cada persona tiene su temperamento, sus valores. Unos son más rápidos o más eficientes, otros son más lentos. Unos son más especialistas, otros menos. Bueno, todas esas diferencias tienen que ir puliéndose, porque si no, el equipo es poco afiatado. Y el ser poco afiatado significa que no funciona bien. Y eso, por supuesto, es una responsabilidad del gerente del proyecto. Él es el que tiene que dar las pautas, las directrices, y tiene que ir buscando las causas por las que no, se produce que no hay descoordinaciones, por las causas porque no hay ese afiatamiento que sea el adecuado. Otras razones, otros riesgos, falta de liderazgo o pérdida de liderazgo. Y aquí se mencionan algunos cargos. El PCO, que es planificación, el jefe de planificación y control, JD, jefe de disciplina, JI, jefe de ingeniería, JP, jefe de proyecto. O sea, hay liderazgos, el mayor liderazgo lo tiene obviamente el jefe o gerente del proyecto, y después en un segundo nivel vienen los jefes o gerentes de disciplina. Si estas personas no tienen el liderazgo para llevar a su gente a la meta, obviamente vamos a tener problemas serios, ¿cierto? Porque no se van a cumplir los estándares de calidad, no se van a cumplir los rendimientos. Por lo tanto, el tema del liderazgo, ustedes saben que hay que trabajarlo también. O sea, el liderazgo es posible mediante preparación, mediante entrenamiento, es posible ir desarrollándolo mejor. Pero también hay que medir el efecto de un mal liderazgo. Y eso normalmente puede generar un alto riesgo. ¿Qué otras posibilidades hay? Pobre cumplimiento de roles por parte de personal clave.
En este caso, para un proyecto de ingeniería, son claves los proyectistas coordinadores, que son los proyectistas con más experiencia, los jefes de disciplina, el jefe de ingeniería, el jefe de proyecto. El rol, acuérdense que eso lo vamos a ver cuando veamos la gestión de las personas o de los recursos humanos. Cada persona tiene una función que cumplir, tiene deberes, ¿cierto? Y responsabilidades que satisfacer para su cargo o su función. Y esas funciones tiene que alguien medirlas. En este caso las tiene que medir el jefe del área de recursos humanos del proyecto, cuando estamos hablando de un proyecto grande, y el jefe de proyecto. Por último, mala integración entre el equipo ejecutor y el equipo del cliente. O sea, yo les comentaba que en el proyecto ya de una cierta magnitud hay un equipo del cliente con todas sus áreas y hay un equipo espejo, una réplica, por decir así, de las mismas funciones, pero por parte del cliente. Y esa interrelación podría ser amistosa, podría ser de enfrentamiento, podría ser con buena comunicación o con mala comunicación, podría ser con un buen trabajo en equipo o no. Entonces, esa mala integración, cuando no ocurre, o cuando es pobre, cuando la integración es pobre, por supuesto que va a pasar la cuenta. En relación a los costos, ¿cuáles serían posibles riesgos? Recursos subestimados. Tenía que dimensionar las dotaciones de personal y me quedé corto. Si me quedé corto, significa que voy a tener que rápidamente en algún momento del proyecto contratar más gente, porque obviamente al quedarme corto se van a atrasar el proyecto. Y por supuesto va a entrar gente que de nuevo tiene que afiatarse con el resto cuando ya el proyecto llega a un cierto recorrido y requiere una cierta velocidad. A su vez, si los recursos los sobreestimé, voy a tener el tema de que voy a tener capacidad ociosa. O sea, gente que va a estar trabajando a media máquina o a menos. Y eso obviamente afecta a la productividad y afecta a los costos finales. Otro riesgo, ineficiencia. ¿Por qué? Porque el personal no tiene competencia. Si no tiene competencia, significa que el método de selección de personal está fallando. Acuérdense que las competencias pueden ser duras o técnicas, o blandas, que tienen que ver con inteligencia emocional. Las duras o técnicas las tendrá que medir en el proceso de selección un ingeniero que entreviste con buenas preguntas, con preguntas muy directas, para verificar si ese candidato tiene o no tiene los conocimientos y la experiencia para resolver ciertos problemas técnicos. Y la parte de inteligencia emocional tendrá que evaluarlo un grupo de psicólogos que mediante test y entrevistas verifican si uno tiene resistencia a la presión, por ejemplo, si tiene capacidad de trabajo en equipo, si tiene liderazgo, si tiene buena o mala comunicación, etc. Entonces, si el proceso de selección fue nuevamente malo o pobre, o fue hecho, o la gente la contratamos porque son pitutos o contactos,
y no hay ninguna filtro, obviamente voy a tener ineficiencia. Lo otro también es que aquí dice compartido. Porque, ¿qué significa? Que de repente en empresas de ingeniería, un especialista de piping o de cañería podría estar trabajando en 2 o 3 proyectos simultáneamente. Entonces se habla de un recurso compartido. Y a veces uno de los líderes de alguno de esos proyectos donde está trabajando tiene más influencia y por lo tanto, de alguna manera, prioriza la participación de esa persona en el proyecto que él maneja, generando una descompensación en los otros donde estaba también participando, y generando, por supuesto, ineficiencia. Uso de recursos en cambios de alcance no aprobados, o sea, el proyecto tuvo cambios en relación a cómo se concibió y a cómo se licitó, pero esos cambios que significaron más horas de trabajo, a lo mejor uso de materiales y equipos distintos, no fueron pagados por el dueño. O sea, no, el que ejecutó este cambio no tuvo la capacidad técnica para mostrar los fundamentos de por qué se había producido el cambio, que a lo mejor no era por causa de él, sino que fue por causas distintas, causas externas, y no logró entonces entregar la información pertinente para que el dueño se hiciera cargo de estos costos adicionales. A ver, ¿quién tiene alguna consulta hasta la fecha? ¿Qué me diría Lucas Verdugo después de ver estas láminas? ¿Qué sensación te está quedando en términos de los análisis de riesgo? ¿Está ahí Lucas Verdugo o no? Sí, estoy aquí, profe. Ya, a ver, ¿qué sensación te deja esto? O sea, sensación no, sino que por lo que usted ha dicho está todo clarito por mi parte, no tengo ninguna acotación con al respecto, sino Ya, obviamente en todos los proyectos hay riesgo. claro, ahora la pregunta es, y yo te invito a que cuando salgas de la universidad o cuando vayas a hacer tu práctica controlada, o cuando estés en algún lado, pregúntale en alguna empresa que te muestren cuál es la matriz de riesgo que tiene la empresa. Ya sea para un proyecto o ya sea para la empresa en global. Te puedo asegurar que más del 80% no lo tiene. Ni siquiera lo tiene. Vale, profe. Claro, eso es raro que vean como los riesgos así como en alto tipo de proyectos, en empresas. Entonces lo que pasa Es raro que se noten. al final de cuentas es que las empresas se transforman en bomberos atómicos, ¿te fijas? Y el personal de la empresa, porque lo único que hace son apagar incendios. Y lo más Claro, triste, y lo más triste, es que a veces ese apagar incendios ocurre por muchos años. Y ya nadie después se sorprende porque hay ese problema. Pasa a ser como la rutina. Es como lo que hoy en día está pasando con los femicidios en Chile o con los portonazos. Hoy en día todavía nos sorprendemos un poco, pero nos sorprendemos menos que hace unos años atrás, porque empieza a ser como una rutina. Y viene este concepto de la parábola, hay una parábola que está escrito muy bien en el libro La Quinta Disciplina de Peter Singer. No sé si lo conocen el tema, pero el tema pasa por lo siguiente, es como un experimento que se hizo en que uno mete una rana en un hervidor que está con agua caliente y analiza cómo se va a comportar la rana frente al meterla ahí en esa agua caliente. Entonces,
un experimento es que las temperaturas que va aumentando el agua son muy pequeñitas, los incrementos de temperatura. Entonces se mete la rana ahí, siente el agua calientita, no siente el efecto del cambio porque es muy imperceptible, se sigue ahí adentro del agua en zona de confort, pero el problema es que va a llegar a una temperatura en que se va a cocer la rana y va a morir. En cambio, el otro experimento es con cambios más bruscos de temperatura. Y cuando uno tiene un cambio brusco es como cuando uno se acerca a una estufa, ¿cierto? Y retira la mano inmediatamente. En este caso la rana también se escapa de esta olla con agua caliente y se salva. Bueno, algo así pasa también con los riesgos y algo así pasa también con todos estos análisis. Si uno no pone un estándar y la empresa y la gente que trabaja allí no sigue ese estándar, podemos estar años y años haciendo lo mismo y vamos a seguir con problemas. ¿Se fija? Entonces, este tema de los riesgos, por eso que un ingeniero tiene que tener la capacidad de tratar de colocar estos temas en las empresas, a pesar de que puede que sea algo novedoso, a pesar de que incluso lo pueden mirar con malos ojos porque la gente no está acostumbrada a eso. ¿Ya? Pero el ingeniero tiene que producir los cambios, de alguna manera tiene que ser un gestor de cambios. Así que yo les comento esto porque ustedes se van a encontrar con muchas novedades en el mundo de las empresas, sobre todo de las empresas menos desarrolladas. En las más desarrolladas, por supuesto, estos temas están tratados, pero ¿cuáles son las más desarrolladas en Chile? ¿Serán un 15%? El resto están en un proceso de desarrollo y hay otros que son muy poco desarrolladas. Bien. Y eso, entre paréntesis, no solamente es para la empresa, es también para el Estado. El otro día viendo, no sé si alguien de ustedes ve el programa Tolerancia Cero, es un programa de conversación y que invitan a gente, son periodistas o gente del mundo social, etcétera. Se mencionaba, por ahí alguien mencionó, seguramente ustedes deben haber escuchado de que hay un portal que se llama Chile Compra. Es un portal informático, digamos, como Google o como cualquiera, una página, un sitio web, digamos, donde se hacen transacciones. Las empresas públicas colocan ahí las licitaciones de lo que necesitan. Entonces, el hospital de Curicó necesita, no sé, estos insumos médicos y pone un aviso, digamos, solicitando y le llegan ahí la oferta entonces de los posibles proveedores. La municipalidad de Temuco quiere hacer un nuevo camino y llama a una empresa de ingeniería y construcción para que les presente la oferta. Y así, cualquier entidad pública solicita a través de esta plataforma, solicita ya sea materiales, o sea, bienes, o también servicios de todo tipo. Bueno, en ese programa Tolerancia Cero se comentó que se había hecho un estudio de que mostraba que el país, en Chile, el año pasado, 750 millones de dólares, ¿eh? Estamos hablando de una cantidad inmensamente grande. Había ocurrido que en un porcentaje importante
las licitaciones no tenían más de un postulante, o sea, en el fondo no hubo competencia para llegar a ver quién ganaba, sino que fue a deo en el fondo. Invité a esta empresa, con la cual a lo mejor estoy hasta coludida, no lo sé, eso amerita una investigación, pero es raro, porque se supone que cuando hay una licitación pública es porque uno quiere que participen varios. Y en otros casos ni siquiera había licitaciones, sino que se le entregaba directamente no sé, el alcalde de una comuna o el jefe del registro civil de otra ciudad, pedía una consultoría en forma directa a alguien. A lo mejor un conocido, un pituto, un amigo. Entonces, también en el Estado hay grandes ineficiencias. Y estamos hablando de mucho dinero. Entonces, hay que tener, en ese mundo hay que navegar. Sigamos. También con el tiempo hay riesgos, ¿cierto? Con el uso del tiempo. Uno es la planificación inadecuada de las actividades, que nuevamente ese es el síntoma. No se hizo bien la planificación. La carta Gantt o el cronograma no representa la realidad. Pero eso tiene una causa. Una causa puede ser que la gente que hace estos cronogramas y estos cartas Gantt desconoce bien los procesos. No conoce los estándares asociados a los procesos. Otra causa es que a lo mejor esa persona trabaja solo, como llanero solitario. No trabaja en equipo con los especialistas, que son los que conocen con más detalle las actividades técnicas. Y así pueden haber otras razones. Pero está claro que si yo planifico mal, o van a ocurrir actividades que no representan lo que se hace en la realidad, ya sea en términos de recursos, en uso del tiempo, y eso me va a afectar notablemente la gestión del proyecto. Pobre control de actividades e hitos. Toda gestión de cronograma requiere un monitoreo continuo y con información que sea precisa, porque también hay gente que de repente usa información media camuflada o inventada. Hay que tener mucho cuidado. Yo he estado en las dos partes de los proyectos y conozco esos enjuagues que hacen las empresas, porque he estado como ejecutor, pero también he estado como representante del dueño. Entonces, uno tiene una función distinta. El ejecutor lo único que quiere es avanzar con el proyecto para que le paguen los avances que tiene. En cambio, el que está por parte del dueño quiere que se hagan bien las cosas. Ahora, el primero, el que ejecuta, el que haga bien las cosas y avance, esos son pocos los que hacen eso. Porque hay un tema cultural de por medio. La cultura de hacer las cosas bien. Y eso no lo tienen todas las empresas. Eso no se compra tampoco en el mercado. Y otro riesgo con respecto a los tiempos es el plazo de actividades e hitos poco realistas. O sea, definimos plazos o el cumplimiento de ciertos hitos en tiempos que no corresponden a la realidad. Por distintas razones. Porque los rendimientos que asumimos no eran los correctos, o las productividades que asumimos no eran las correctas, o porque hay problemas de disponibilidad de ciertos recursos. Después, respecto al alcance, definición de alcance poco claro. Por eso que es importante el definir el alcance bien con lo que hemos hablado
de tener esta estructura de glose del trabajo, el WS que se llama, o la lista de los entregables, tener claramente, entender claramente el contrato y las bases de la licitación, porque ahí está definido el alcance. Falta de entendimiento del alcance por el equipo del proyecto. Todo gerente de proyecto debería tener una reunión con su equipo clave y analizar el contrato a fondo. ¿Qué es lo que está exigiendo el dueño del proyecto en relación a los requisitos del producto, en relación a los tiempos de cumplimiento, en relación a los estándares técnicos? Eso lo tienen que tener claro, pero como el agua, cada uno de las jefaturas de las áreas funcionales del proyecto. Y a su vez esa jefatura se la tiene que transmitir a su gente pertinente. O sea, el jefe de planificación y control del proyecto se la tendrá que transmitir a los ingenieros que tiene de ayudante. El jefe de calidad se le tendrá que transmitir esos mismos conceptos a los inspectores de calidad. Y así sucesivamente, en cada una de las áreas hay equipos de trabajo, por lo tanto, esa jefatura tiene que hacer bajar la información. Pobre gestión del alcance, nuevamente porque en el alcance, ¿cierto? Hay aspectos técnicos, hay aspectos de recursos que tienen que dimensionarse bien, y si ese dimensionamiento no corresponde a la realidad, vamos a tener una mala gestión o una pobre gestión. Cambios no informados por el equipo del proyecto o cambios no formalizados. O sea, de repente hay errores que se producen, se generó un cambio como para responder o para resolver ese error y nadie lo informa, todos se quedan callados porque creen que van a venir las penas del infierno si es que lo informan. Y finalmente eso va a significar obviamente mayores costos y mayores tiempos. Y por último, pobre gestión de cambios por un equipo proyecto poco afiatado. Nuevamente, en la misma situación de que hablábamos anteriormente, el equipo no está funcionando adecuadamente, no se coordina como corresponde, los alcances del trabajo técnico no están siendo bien manejados. También hay riesgos que son organizacionales, que tienen que ver con la forma como organizo el equipo de trabajo, cómo lo gestiono y cómo lo llevo a cumplir una cierta meta. Por ejemplo, puede haber un riesgo por debilitamiento del equipo de trabajo. Aquí le puse fuga de recursos, o en el fondo es porque, bueno, en este momento, por ejemplo, no ocurriría eso porque hoy en día tenemos poca demanda de trabajo, al contrario, falta trabajo. Pero en periodos en que en Chile hubo periodos acá, por ejemplo, el año 2000, entre el 2009 y el 2014, en que faltaba gente en Chile para los proyectos que habían. Entonces era muy fácil de que una empresa levantara a otro especialista de otra empresa, ofreciéndole, por supuesto, más lucas, mejor sueldo. Y esa fuga de recursos puede ser súper impactante en el funcionamiento del equipo, porque a lo mejor es un especialista muy particular, un especialista que no encontraban en cualquier lado, y eso va a generar un impacto. Lo otro es la pugna de recursos, porque ya les comentaba que en empresas de ingeniería los recursos se usan en distintos proyectos. O sea, una persona no solamente está en un proyecto a tiempo completo, que sería lo ideal, sino que a veces comparte
un porcentaje de su tiempo para un proyecto, otro porcentaje para otro, y así sucesivamente. Y ahí se produce una pugna interna por conseguir los mejores recursos. Y esa pugna, por supuesto, puede debilitar un proyecto determinado al sacarle ese recurso que sí es productivo, que sí es eficiente, que sí tiene gran experiencia. Asignaciones de personal compartido, lo que hablábamos recién, que normalmente genera baja eficiencia porque salir de un proyecto y meterse en otro, cambiar de switch, a veces son proyectos que están en distintos lugares físicos, hay que trasladarse de una oficina a otra. Eso genera, claro, repercute en la eficiencia. Y lenta respuesta a los requerimientos del proyecto, o sea, podría ocurrir de que el dueño del proyecto, ya sea porque en las reuniones estas que se realizan todas las semanas en que se hace el seguimiento del proyecto, o en la revisión, en el control de calidad de los entregables, empieza a encontrar estos problemas y empieza a exigir respuestas al que está ejecutando. Y esa ejecución de las respuestas puede ser lenta. Entonces, ahí se empieza a generar un riesgo importante. Porque, obviamente, si son requerimientos relevantes, van a afectar los tiempos, van a afectar los costos. Y, por supuesto, el proyecto empieza a bajar su rendimiento y su eficiencia. También hay riesgos externos que están fuera del ámbito del equipo del proyecto, pero que son relevantes. Uno es el adecuado manejo de los interesados, los stakeholders, sobre todo en aquellos aspectos ciertos que tienen impacto ambiental. El trabajo con las comunidades es tremendamente relevante. El poder formar una comisión formada por especialistas del proyecto que se reúnan continuamente e incluso que se lo hagan antes que comience el proyecto. Eso es lo ideal. Porque cuando ya está el proyecto andando y si comienzan las comunidades con problemas, es muy fácil que se pare el proyecto, lo boicoteen y los impactos son mayores. Entonces, este tema del manejo, sobre todo de comunidades, tiene que hacerse incluso un poco antes de que comience el proyecto. Equipo de contraparte débil o con falta de competencias. Es decir, en este caso el equipo del dueño no es débil. Y eso podría hacer que no tuvieran los suficientes pergaminos como para poder manejar estándares de ejecución que permitan alcanzar metas razonables dentro de un cierto estándar. Lenta toma de decisiones por parte del ejecutor y el dueño. A veces, normalmente en los proyectos, cuando uno entrega, por ejemplo, un informe técnico que puede tener, supongamos, 30 páginas y con información técnica de distintos tipos. Por ejemplo, el informe mensual del proyecto. Normalmente se le exige que el que está ejecutando el proyecto entregue un informe mensual en que se menciona, ahí va el contenido de lo que pasó en el mes en todas las áreas, la área de riesgo, en la área de calidad, área de construcción, o en las disciplinas también, si es un proyecto de ingeniería, etc. Si ese si esa información es pobre, digamos, o no se toman, no se entrega toda la información pertinente, obviamente voy a afectar la toma de decisiones.
y eso puede generar una lentitud y una falta de reacción frente a ciertos problemas que son relevantes. Lenta gestión de requerimientos. Los requerimientos pueden afectar en la información administrativa o técnica, los recursos, personas, equipos, materiales, las aprobaciones, por ejemplo, para pasar de una fase a otra. No hay suficiente rapidez y mucha burocracia entre medio. Pobre manejo de la información, o sea, la información, acuérdense que cuando uno toma una decisión tiene que tener información. Y hay varias características que tiene que tener esa información. Esa información tiene que ser confiable, precisa y oportuna. Si cumple esos 3 requisitos, yo puedo tomar buenas decisiones. Si no cumple alguno de estos requisitos, mi decisión va a tener algún problema. Entonces, el manejo de información sin la rigurosidad suficiente me puede acarrear bastantes problemas en la gestión del proyecto. Por último, desgaste del equipo del proyecto por exceso de control administrativo. Si mi sistema de calidad me exige llenar muchos papeles, muchas planillas, muchos registros, o si el área de finanzas me exige reportes de los costos del proyecto muy acabados, y así hay muchos controles de tipo administrativo, eso empieza a desgastar al equipo. Lo empieza a sacar de su foco, que es la parte como más técnica, y eso obviamente va a afectar el rendimiento y los resultados del proyecto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hemos mostrado fácilmente 50 fuentes de posibles riesgos. No es menor. Obviamente que después, aquí está el enunciado del riesgo, ¿no? Ya lo vimos en la clase anterior, que cada riesgo tiene una mayor o menor probabilidad de ocurrencia y tiene un mayor o menor impacto en la marcha del proyecto. Entonces, tiene que hacerse un análisis posterior. Esto que estamos mostrando aquí es el levantamiento de los posibles riesgos. Pero después el equipo, y ahí tiene que ser todo el equipo del proyecto, las jefaturas que estamos hablando, dirigidas por el especialista del ámbito de análisis de riesgo, tendrán que llegar a hacer un taller para levantar lo que se llama la matriz de riesgos y definir cuáles son los riesgos prioritarios o los más importantes, los más relevantes, y además definir cuál va a ser el plan de mitigación de los riesgos. ¿Qué debería hacer previo a que ocurriera el riesgo o una vez que ocurrió el riesgo, pero para aminorarlo, para que su impacto sea de menor cuantía? Entonces, todo esto que estamos mencionando se tendría que llevar a una tabla de este tipo que está aquí, que la muestro, en que aquí se coloca el peligro por los riesgos, ya sea que se asocien a calidad, aseguramiento de calidad, a calidad del producto, a cualquiera de las áreas que vimos delante o las fuentes que vimos anteriormente. Aquí tendrá que definirse la causa, en esta columna, qué consecuencia tiene esa causa o cómo impacta, ya sean en los tiempos, los costos, en la calidad, lo que fuere. ¿Qué controles existen para manejar estos riesgos? Considerado, ahí no alcanzó a salir, pero es considerado en el contrato. Luego, el riesgo inherente, cuál es la probabilidad
el impacto y por lo tanto el indicador del riesgo, y finalmente cuáles van a ser las medidas de control o las medidas de mitigación que se proponen para reducir el impacto del riesgo. Esta es como la fase 2 del análisis de riesgo. La primera era levantarlos, o sea, llenar la primera columna, y esto se hace con todo el equipo, ¿eh? Esto no lo hace una persona en particular, no lo hace el especialista en riesgo, lo hace todo el equipo. Y luego se llenan las distintas columnas para finalmente aquí, en esta parte central que está aquí, se obtiene lo que se llama la matriz de riesgo. Hasta el momento, ¿hay dudas o consultas? Profe, entonces ¿Con quién hablo? la matriz de riesgo, Javiera, Ya, dime. la matriz de riesgo vendría siendo solo esta que está al medio. No, la matriz de riesgo es completa, esta que está acá, pero la parte central, que tiene que ver con la priorización de los riesgos, porque aquí están las probabilidades y los impactos, que es la más relevante, es esta parte. Digamos, este sería como el elemento más clave de la matriz. Pero obviamente la matriz es completa, ¿ya? No, me O refiero sea, a... ¿Mm? lo que mencionó sobre llegar a una empresa y consultar sobre esta matriz, en el fondo es esto. Es eso, claro. Es esto. Ahora, por ejemplo, serían en una empresa, no en un proyecto, ¿ah? Estamos hablando de una empresa, serían los riesgos que impactan la producción, si es que es una empresa que fabrica cosas, los riesgos relacionados con el manejo de la finanza de la empresa, los riesgos relacionados con la cadena logística de la empresa. No podría haber, mira, yo he estado viendo las redes sociales y porque yo reclamaba, entre paréntesis, como loco, por distintas cuestiones que me han pasado a mí como cliente. He tenido problemas con Falabella y he tenido problemas con Latam, con la línea aérea, por cosas que me ocurrieron, compras que había hecho y que hasta el día de hoy todavía no me devuelven nada, ni plata ni el producto. Y ya han pasado 4 o 5 meses en el caso de Falabella y en el caso de la misma historia. Ya presenté reclamo ahora al CERNAC, no sé si va a tener mucho efecto. Pero una empresa que hubiera hecho este análisis de una matriz de riesgo tendría que haber definido cómo o cuáles son los riesgos en su cadena logística para poder dejar satisfechos a sus clientes. Y que no ocurra como yo he visto en distintas redes sociales, que los reclamos son tremendos para todas estas cadenas, Ripley, Falabella, Almacenes París, todos están con la misma historia. Y lo que he escuchado, que si lo comparamos con cadenas como Amazon, por ejemplo, yo he comprado libros en Estados Unidos a través de Amazon. Y me han llegado puntualmente en la fecha que ellos dicen, alrededor de semana y media. Estoy hablando hace ya unos años atrás, ahora yo estoy seguro que ahora llegan más rápido. Entonces, si uno compara ese nivel de calidad de servicio, te fijas, te empiezas a dar cuenta que hay algo que está pasando dentro de estas compañías, incluso grandes en Chile, que cometen estas pifias tan potentes. Una de ellas es que probablemente, como te digo, no hicieron este análisis de riesgo en la cadena logística y en la calidad del servicio de ellos. Entonces, la matriz de riesgo es un elemento realmente importante para posicionar una empresa a un nivel mejor. Y después, claro, ya cuando las empresas tienen un cierto recorrido, ya tienen una cierta forma de hacer las cosas, esto está, no, está como metido en el ADN de los empleados. Ya no es necesario, bueno, igual se tiene que ir actualizando esta matriz porque van cambiando los riesgos en el tiempo.
Pero ya es distinto porque hay una cultura. Hay una cultura de hacer las cosas bien. ¿Te queda más claro ahí, Javiera? Sí, ¿Alguna otra quedó claro. consulta? Bien, sigamos. Eh, Otras razones también típicas, es como tipificar un tipo de problema, de falla en proyectos son las que menciono acá. Una, bueno, la mala gestión de los riesgos. No hay, no se hace estos talleres con todo el personal, no hay un especialista encargado del tema, no hay ningún recurso asignado al área de riesgos, y por lo tanto ya ahí parte mal la cosa, porque no tenemos ni planificación, ni control, ni monitoreo. Mal manejo de los grupos de interés. Bueno, fuera de las comunidades, también hay otros grupos de interés que pueden haber, entre otros los mismos empleados de la empresa que está ejecutando el proyecto. Yo me acuerdo que en un proyecto que participé y que era de construcción, que se hacía en Mejillones, allá en el norte de Chile, se tuvo que movilizar a mucha gente para el área de construcción, para la parte operativa, instalarlo como en residenciales, porque el proyecto se realizaba en un sector que está un poco alejado de la ciudad, de hecho, eh, y donde las oficinas eran containers, y ahí la gente trabajaba, pero la gente tenía que dormir, alojar en Mejillones, que está como 80 kilómetros, 70 kilómetros de donde se estaban haciendo las faenas. Y había que conseguirles, por supuesto, alimentación y alojamiento. Y esa empresa en la que yo estaba trabajando tenía un jefe de recursos humanos que tuvo que arrendar casas, o en algunos casos algunas como pensiones, para alojar a la gente. En concreto, ¿qué ocurrió? Que las condiciones en que se mantenían esas casas y las condiciones y las características de las comidas que le daban a la gente eran muy malas, no eran buenas. Al poco andar, yo diría que al mes y medio del proyecto se empezó a producir ya un primer problema serio. La gente empezó a protestar. Y estuvo a punto de generarse una huelga, porque no hubo un buen manejo de este grupo, en este caso los propios empleados, que a lo mejor en sueldo no eran mal pagados, pero en las condiciones en que vivían allí, producto de la ejecución del proyecto, no eran las razonables, no tenían el estándar adecuado. Entonces, eso generó muchos problemas, porque hay gente que se fue del proyecto, hay gente que hizo denuncia en la inspección laboral, el cliente también se dio cuenta del problema y empezó de alguna manera a presionar a la empresa para que solucionara las cosas, porque si no, también se le iba a generar un problema a él, porque si hay una huelga, esto también sale hasta en las noticias, en los diarios, se genera un problema de imagen, tiene un conjunto de impactos. Entonces, se fijan, mal manejo de la gestión de los recursos humanos, eso puede generar un problema serio.
Mala definición y gestión de los requerimientos. No mencioné, normalmente los requerimientos están definidos en las bases técnicas del proyecto. Ahí están definidos todos los requerimientos técnicos del proyecto en las distintas especialidades, en las distintas áreas. Mala definición del alcance del proyecto y su producto, lo hablamos. Falla de los proveedores, este es otro tema, ¿cierto? Externo, pero que puede ser muy incidente y que nuevamente ocurre porque a lo mejor no tenemos un procedimiento, un método para seleccionar y evaluar a los proveedores. La norma ISO 9001 dice que una empresa tiene que, ojalá, trabajar con pocos proveedores, pero muy buenos. Y el trabajar con pocos y buenos proveedores pasa por tener un método para seleccionar los proveedores y un método para ir evaluándolos cada un cierto tiempo. Entonces, un indicador que debería llevar una empresa que quiere hacerlo bien, es decir, a ver, este proveedor que me entrega material de construcción. De las últimas 10 órdenes de compra que le he hecho, ¿en cuántas de esas órdenes de compra el proveedor cumplió con los plazos y en cuánto no los cumplió? Llevar una base de datos estadística. Entonces, ya, ese proveedor me está cumpliendo en 6 órdenes de compra llega a tiempo y en 4 no llega a tiempo. Por lo tanto, no es un proveedor muy confiable, ¿cierto? Y por supuesto, en esas que no llegó a tiempo me puede estar afectando la marcha del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Usted debiera catalogar a sus proveedores en proveedores A, que son los buenos, los B, que son los más o menos, los C, ojalá sáquelos termine su relación con esos malos. Y a los B, que son los más o menos, mándele una carta o mándele una nota, una información en que les digan, miren, estos son los problemas que hemos tenido con ustedes, los invitamos a que los mejoren y si no, sencillamente no van a poder seguir siendo nuestros proveedores. Entonces, el manejo de la gestión de los proveedores también requiere una cierta gestión y la falla lamentablemente puede incidir en los plazos, acuérdense que los proveedores pueden fallar porque llegaron atrasados, pero también pueden fallar porque los productos que están mandando no son los adecuados, no tienen los estándares ni cumplen con los requisitos que nosotros les planteamos. Entonces tiene que haber un método de control cuando llegan los productos. Las compañías más avanzadas incluso tienen un método de control antes que el proveedor despache, llegan a un acuerdo para que un ingeniero del que compra vaya a la fábrica donde están haciendo el producto que van a comprar y allí en la fábrica le dé la aprobación o lo rechace. Bueno, falta de intuición y experiencia. Esta falta de intuición y experiencia, que ahí está, lo tengo puesto como falta de radares. No tenemos los sensores que nos vayan diciendo si esto está yéndose por el buen camino o por el mal camino. O sea, aquí hay un tema que tiene que ver con haber trabajado mucho un proyecto, ir sensando cómo va cada proceso y eso lo da básicamente las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y la experiencia que tiene la gente. Por último está la mala coordinación y las malas estimaciones. Cualquiera de estas va a afectar y va a ser un riesgo importante, una falla. Acá también hay otras razones. Voy a leer algunas nomás, porque ya están algunas ya. Falta de pensamiento sistémico. Bueno, este es un problema en general, no solamente para el mundo de los proyectos, sino que para el mundo de las empresas en general. Si no tengo un pensamiento basado
en un pensamiento crítico, sistémico, no voy a llegar al fondo de los problemas. Y voy a seguir haciendo lo que hablábamos anteriormente, dando soluciones de parche, no soluciones de fondo. Mala gestión de los supuestos. En todo proyecto hay supuestos. Supuestos que uno tiene que manejar porque no toda la información es cuantificable. Pero esos supuestos tienen que tener una cierta reducción del error, porque si no, estoy trabajando con una variabilidad muy grande y eso me va a generar un impacto importante en el proyecto. Y falta de competencias soft o competencias blandas. Todo lo que no es técnico puede ser tan o más relevante que lo que es técnico. Por lo tanto, no despreciar la competencia, o sea, las competencias relacionadas con comunicaciones, trabajo en equipo y así sucesivamente. Finalmente, vamos a terminar hoy día con esta última acá. En la identificación del riesgo, hay riesgos que son conocidos y hay riesgos que son desconocidos. Por ejemplo, hoy en día el tema del COVID, obviamente era un riesgo desconocido absolutamente hasta hace, cuando apareció por ahí por fines de diciembre en China. Pero también en las empresas hay riesgos desconocidos que van emergiendo en la medida que la empresa está aumentando sus operaciones o está haciendo cambios tecnológicos. Y obviamente en la medida que yo reduzco los riesgos conocidos, o lo identifico al menos, voy a tener una cierta influencia sobre lo desconocido. Lo desconocido lo voy a poder manejar de una forma más adecuada, más precisa, si es que los riesgos conocidos ya tengo un control sobre ellos. A ver, déjenme. Ya, hasta ahí vamos a llegar hoy día. El lunes, o sea, el próximo martes, vamos a terminar esto de gestión de riesgos y voy a comenzar con probar, no sé si gestión de adquisiciones o gestión de recursos humanos, uno de los dos. No lo tengo todavía tan claro. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo por lo menos no. No hay dudas ni comentarios. Bien, pues, nos estamos viendo entonces el jueves. Profe, yo quiero hablar algo, pero al final con usted no. Ya, ok. Ya. Entonces, los invito. Voy a cortar mientras tanto la grabación.